Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Ya sabe usted por qué nos llamamos Iglesia de Cristo Bethesda, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad? Qué bueno. Bethesda, nomás le iba a dejar Bethesda, hermano, porque Bethesda es una palabra hebrea. De hecho, Bet o Beit o Bait significa casa, y la demás es casa de ¿qué? De misericordia. Y aunque no es el mensaje, el Señor me recuerda algo. Había un hombre, si no mal recuerdo, que tenía 38 años, y el Señor iba pasando por ahí. Pero ese hombre estaba 38 años en un lugar que se llama Bethesda, casa de misericordia, pero seguía enfermo, hermano. Hasta que llegó Jesús y tuvo un encuentro Jesús con él, o él con Jesús. Y el Señor no solamente le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el hombre empezó a justificarse. Es que siempre que viene alguien y viene el ángel y mueve el agua, alguien me gana. El Señor no le estaba preguntando por qué seguía enfermo después de 38 años, solo le preguntó: ¿quieres ser sano? Amén. Y yo me quedo pensando por las profecías, ¿cuántos años nosotros estaremos en la casa de misericordia de Dios sin querer ser sanos, hermano? Siempre justificándonos. Quizás es que es otro el que me gana, es que es otro el que me impide, es que el otro, justificándonos. Y hoy el Señor nos dice: ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Y el Señor no le está preguntando quién le gana o quién le impide el ser santo o sano o salvo, sino Él le está extendiendo su mano a usted. Y lo único que nos acorta el brazo es el pecado. No deje que sus brazos sean acortados, sino estire sus brazos de la fe, porque el Señor está hoy extendiendo un brazo de misericordia. El Señor dijo: pero mi misericordia. Amén. Y la misericordia de Dios, yo se lo puedo decir, ha estado en mi vida desde antes que yo naciera. Antes de conocerle, yo recibí su misericordia, y usted también. Y si nos habla el Señor que estamos pecando, verdaderamente tómelo a cuenta, pésese usted delante de la presencia de Dios con ayuda del Espíritu Santo y elimine todo pecado de su vida, hermano, porque los tiempos no son para estar jugando. Amén. Levante su mano derecha. Vamos a orarle al Señor. Padre mío, bendito Dios, por favor, Padre, te suplico, Señor, recibas tú los diezmos, las ofrendas, Señor, que tu pueblo, Señor, tan generosamente han traído a ti, Padre, los que envían por medio de Cel, Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, también alcanza, Señor, mira sus ofrendas, Señor, su temor, Padre, su obediencia, su amor, Señor, y envía tu bendición, Padre, a todo tu pueblo, Señor, bendito Dios, sobre todo, Señor, a los ofrendadores, a los diezmadores, Padre, que tus bendiciones los alcancen, Señor, a cada uno de ellos, Padre mío, bendito Dios. Te pido por aquellos, Señor amado, que no vinieron, Señor, que no quieren venir, que no desean venir, Señor, aquellos, Padre mío, bendito Dios, que tienen otras cosas que hacer, Señor. Por favor, toca el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que cada uno pueda, Padre mío, bendito Dios, verdaderamente mirar y corregir lo que tienen que corregir, Señor. Que nuestras prioridades sean, Señor, en el orden que tú lo deseas, Señor, y no conforme nuestra mirada humana o nuestro engañoso corazón. Yo te pido, Padre bendito Dios, que bendigas a tu pueblo y que recibas los diezmos, que multipliques lo que hay en el alfolí, Señor, y que nos ayudes, Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy era esta. Ahorita voy a ver por qué era. Son los 7 ayes. Ay de los escribas y los fariseos, o los 7 ayes. Mateo 23:1 dice: Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagas conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Amén. Oramos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy venimos a ti pidiendo, rogando y suplicando, mi Dios precioso,
Por favor, mi Dios hermoso, que nos ayudes a entender, Padre, que no se nos haga tedioso, sino interesante, Señor. Que las Escrituras sean abiertas a nuestra mente, Padre. Que podamos esto, Señor, ser una base para poder comprender de una mejor manera, Señor, las Escrituras, Padre, para cambiar nuestra vida, Señor, delante de ti sobre todo. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, humildemente yo te suplico, por favor, ayúdame, Señor. Amén y amén. El tema de hoy, hermano, se llama los diferentes grupos religiosos y políticos en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuando vemos, hermano, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los prosélitos, los levitas, los sacerdotes, y nosotros lo leemos y no entendemos. Entonces yo quería enseñar, hermano, por ejemplo, los diferentes, la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos. Eso es más fácil, dice uno, la hipocresía. ¿Ah? Pero también hay saduceos, hermano. Entonces cuando vemos todo esto, me hace sentir el Señor en mi corazón que no comprendemos, que no entendemos a veces de lo que estamos hablando, que no podemos discernir con claridad lo que está pasando o a qué se refiere el Señor cuando hablaba con ellos. Amén. Por ejemplo, si yo le pusiera a escoger así rápidamente, sin mirar, mire, no, mejor no mire, que yo le dijera Sadoc, quiere decir santo. Era un sacerdote, un sumo sacerdote del orden arónico, y a los seguidores de él se les llamaba saduceos porque seguían a Sadoc, y Sadoc quiere decir santo. Amén. Si yo le dijera fariseo, fariseo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Amén. Los dos instruidos en la palabra del Señor, los dos, vamos a decirlo así, temerosos del Señor en el corazón de ellos, aunque sus obras equivocadas. Si yo le dijera, por poner algún ejemplo, a ver, hermana Toñita, usted que es bien chispa, si le dieran a escoger entre ser farisea y ser saducea, ¿qué escogiera usted? No hay de dos aguas más que de esas dos. Fariseo. Hermano Juanito, yo me zafo. ¿cuál de los dos? Yo no juego, dice. ¿Cuál de los dos? Pues también fariseo. La pregunta era, ¿por qué fariseo? ¿Ah? Porque fariseos son hipócritas, fácilmente se dice. Y los saduceos, no sabemos mucho de ellos, ¿verdad? Pero vamos a averiguar. No hoy, porque no alcanzo hasta allá, llegar hasta allá. Quisiera llegar aunque sea los samaritanos, si me dan el tiempo el Señor. Amén. Pero los fariseos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la vida eterna. No creían en los ángeles. No creían en muchas cosas. Eran más políticos que espirituales. Eso sí, eran de dinero. Y trataban de influenciar en muchas cosas. Y los fariseos, aunque eran hipócritas en las cosas que hacían, las cosas que decían eran verdaderas. Por eso el Señor dice, pon cuidado lo que dicen y enseñan, pero no hagas lo que ellos hacen. Amén. Entonces esas cosas las vamos a entender un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, si alcanza a ver usted, dice la levadura de los fariseos, saduceos, el verdadero Israel de, ¿cómo dice ahí, hermano? Israel de, ¿cómo lo pronuncia usted? Yahweh. ¿Ah? Yahweh. Yahweh. ¿Y usted? Yahweh. ¿Ok? Y también vamos a ver por qué se dice Yahweh y por qué se dice Yahvé. ¿Y de dónde viene Yahová? O Jehová. Son cositas que a veces van ahí. Pero en fin, la mitzvah es, quiere decir mandamientos. En el tiempo del Señor Jesús, la organización social de la época era el sumo sacerdote, arriba, luego los saduceos. ¿Por qué? ¿Por qué los saduceos estaban después del sumo sacerdote? Después los fariseos, los sacerdotes arónicos, perdón, los fariseos, los escribas, los celotes. Ahí dice celotas, pero no son celotas, son celotes.
el pueblo llano, los esenios, que los esenios llegaron 200 años después de Cristo, mujeres, enfermos, pecadores. Pero para poder entender esto, el Señor me dio esta palabra, amigo, que en Lucas 24:45 dice que cuando iba camino a Emaús, ¿usted se acuerda los 12 que iban camino a Emaús? El Señor les abrió la mente. ¿Para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Y hoy el Señor nos quiere abrir la mente. Si usted pone atención, amén. ¿Para qué? Para que pueda comprender cuando lee usted lo que es un prosélito, un samaritano. Porque vemos que el buen samaritano, ¿eh? Y la samaritana, y no sabemos de dónde salieron, ¿verdad? ¿Por qué no los querían, verdad? Todos eso vamos a mirar, amén. Entonces dice que les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Isaías 29:18 es algo que a mí me sorprendió, lo vi hoy. Yo he leído la Biblia pues más de una ocasión, algunos versículos, ¿verdad? Algunos les he remachado, pero este versículo parecía que lo viera hoy por primera vez. En aquel día, dice el Señor, los sordos oirán las palabras de un libro. ¿A qué libro se referirá? ¿Verdad? Y desde la oscuridad y desde las tinieblas, los ojos de los ciegos verán. Amén. Mi tema era enseñarle a usted lo que eran los fariseos principalmente, pero después me puso en mi corazón el Señor enseñar escribas, saduceos y fariseos. Pero vamos a empezar entonces con todos estos que usted mira ahorita. Vamos a empezar con los que están en amarillo. Ya les he hablado yo a usted al cansancio de los sacerdotes levitas y los sacerdotes arónicos. Amén. No está, bueno, déjame, que no tengo al del sonido aquí. Yo quisiera un poquito más aquí, déjame. Aleluya, gloria a Dios. Disculpe usted, está viendo mis intimidades. Bueno, sacerdotes levitas y sacerdotes arónicos. Primer lugar, hermano, todos los sacerdotes, todos, levitas o arónicos, provienen de la tribu de Leví. Amén. Hoy es enseñanza, no es predicación. No voy a motivar su alma, aunque el Señor sí. Los de la tribu de Leví. ¿Quién es Leví? El tercer hijo de Jacob o el tercer hijo de Israel. Israel, vamos a mirar, tuvo 12 hijos, el tercero de ellos se llamaba Leví. Dios escogió a Leví para que le sirviera como sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Como usted sabe, los nombres de las mujeres no mucho se da, pero podemos ver a una hermana de ellos 3 que se llamaba Jocabet. Entonces vamos a decirlo, no sé cuántas hijas tuvo Coat, pero debe de haber tenido más de una. Pero sí tuvo 3 hijos, Leví: Gersón, Coat y Merari. De ahí es que vienen los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Todos ellos son levitas. Voy despacito, aunque me tarde varias semanas, no importa, pero quiero que lo entendamos bien. Amén. Son estos son levitas, gersonitas, coatitas y meraritas. Pero ellos tenían una hermana que se llamaba Jocabet. Amén. Ahora de ahí nos seguimos con Coat, que está en naranja. Coat tuvo un hijo que se llamaba Amram. Amén. Y Amram se casó con su tía Jocabet. Y está en la Biblia. En aquel tiempo se permitía, hermano. Entonces la tía se casó con el sobrino y tuvo 3 hermosos chilpayates. Uno se llamaba Moisés, otro se llamaba Aarón y una mujer que se llamaba Miriam o María, como usted le quiera poner. Amén. Entonces cuando Dios escogió a la tribu de Leví, los escogió a todos ellos, a todos los descendientes de Leví, para que se acercaran a Dios. A todos los de Leví. ¿Por qué? Leví significa sujeto. Dios quiere una gente sujeta que se acerque a Él. ¿Sujetos a quién? Sujetos a Dios. Y el que es sujeto a Dios es sujeto a las autoridades, es sujeto al pastor, es sujeto a sus padres, es sujeto a su esposo, su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, ¿quiere usted ser cerca de Dios? Sea sujeto.
No vivan en sujeción, no vivan en rebelión, porque a Dios no le gusta eso. Dios quiere un pueblo sujeto. Amén. Pudo haber escogido a Judá, al pueblo que le alabe, pero dijo no, de los mismos levitas yo voy a ser músicos. Aunque Judá era alabanza, no importó para el Señor. Él quiso a Leví. Amén. Y dentro de Leví, hermano, a pesar de que a nuestros ojos que Jocabed se casó con su sobrino, o Amram se casó con su tía, y tuvieron 3 hijos, Dios no lo ve mal. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Al menos no le importó, no sé cómo decirlo, a manera de no ofender a mi Señor, pero esa relación fue permitida de parte de Dios. Amén. Tuvo un hijo que se llamaba Moisés, usted sabe toda la historia de Moisés, y tuvo otro hermano que se llamaba Aarón. El mayor de ellos, si no mal recuerdo, es Aarón. El segundo es Moisés, y tuvo una niña que se llamaba Miriam o María. Amén. Cuando Dios escogió a Leví, Dios escogió a los hijos de Aarón para ser sumo sacerdote, y a los 4 hijos, porque tenía 4 hijos Aarón, para que se acercaran. Eran los únicos que podían entrar al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo, hermano, era Aarón, y no cualquier día, sino una vez al año. Y le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no ande entrando al lugar santísimo cada rato, no sea que muera. No, digo, con esa advertencia, pues dice, no, vamos. Amén. Es decir, que no porque Dios nos haya designado para que podamos acercarnos a su presencia, nos acerquemos a Él como si Él fuera alguien más. Nosotros tenemos que tener reverencia por todo lo que es del Señor. Nosotros tenemos que tener reverencia por el atrio, por el lugar santo, y sobre todo por el lugar santísimo, por los utensilios de la Santa Cena, los utensilios, hermano, como es el alfolí. Todos nosotros tenemos que tener reverencia. No que a veces, hermano, vienen algunos mascando chicle, se lo pegan ahí abajo, se comen las galletas y ahí me dejan los papeles de las galletas, hermano. Hay gente que encontró que se corta las uñas y ahí las ponen, donde supuestamente tenían que ir las Biblias, hermano. Imagínense, yo no lo vi, pero Dios sí lo vio. Por ser irreverentes de los 4 hijos de Aarón, al empezar el ministerio, hermano, tan lindo ministerio que llevaban, de una vez Dios mató a 2, porque ofrecieron fuego extraño. Lo puede ver en Levíticos 10. Amén. Y se quedó Aarón con la mitad de sus hijos. ¿Por qué? Por ser irreverentes. Otro sumo sacerdote, Elí, sus otros hijos también murieron. ¿Por qué? Por ser irreverentes. El que seamos pastores, el que tenga usted un privilegio de líder o servidor, hermano, no le garantiza o no le da derecho a ser irreverente delante de Dios. Tenemos que ser reverentes siempre para el Señor. Amén. Entonces Dios escogió a Aarón y únicamente a Aarón y los hijos de Aarón para ofrecer alimento a Dios. Yo todavía no puedo entender cómo es eso. ¿Qué come Dios? Pero dicen que son los únicos que pueden acercarse a Dios para ofrecer alimento. Eso es algo espiritual que no logro entender todavía. Algún día me lo revelará el Señor. Pero los demás descendientes de Coat, de Gersón y de Merari son levitas y también son sacerdotes. ¿Hasta ahí vamos bien? Como abajo, arriba y alcanza, no sé qué, todos los sacerdotes son levitas, ya sea de Aarón, coatitas, meraritas o gersonitas, no importa, todos son levitas. ¿Ya entendimos eso? No todos los sacerdotes, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Parece juego de palabras, pero no. Todos los sacerdotes son levitas. Porque ¿de dónde viene Aarón? De Leví. Amén. Pero no todos los levitas son sacerdotes. Amén, hermana Gloria. Amén. Cuando me refiero a sacerdotes, me refiero a sacerdotes arónicos. Aquellos que pueden entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén.
Cuando vemos la parábola del buen samaritano, usted va a entender esto. Ahora un poquito mejor. Dice que descendió un sacerdote. Y después dice Lucas 10:32, asimismo también descendió un levita. ¿El sacerdote de qué tribu es, hermana Miguelito? Fariseo. ¿Ah? Los levitas. Sacerdote de la tribu de Leví. Exactamente. Pero ahí ya cuando dice así mismo un levita, entonces ¿por qué no diría un levita y otro levita? ¿Cuál es la diferencia, hermanita Cintia? Sí, para ver si van entendiendo, no se preocupe, es algo al azar. Pero la diferencia de... ¿Cuál es la diferencia Ajá, de esos dos seres de levita, y el sacerdote? que uno es de la tribu de Leví. Los dos son de Los Leví. dos son de levita. No entendí, ok. Que uno es descendiente de Aarón. ¿Quién es descendiente de Aarón, hermana Romy? El sacerdote. El sacerdote. Por eso, perdón, se los estoy tratando de poner así. Todos los sacerdotes son levitas. Amén. Pero no todos los levitas son sacerdotes. Cuando se refiere la palabra de Dios a sacerdotes, se refiere a sacerdotes, hijos o descendientes de Aarón. Los demás, el Señor les dice los levitas. ¿Hasta ahí vamos mejor entendido? Entonces cuando vemos aquí y dice que descendió un sacerdote, se refiere a un sacerdote que tiene derecho a entrar a la presencia de Dios. Derecho, el privilegio. Porque si un levita entra a la presencia de Dios, el levita muere. El otro tiene autorización. Amén. Pero dice que vieron a un hombre herido, un hombre medio muerto. Y tanto aquel que tiene el derecho y que entra a la presencia de Dios y que participa de los panes del altar, hermano, y de la comida sagrada del Señor, no se condolió de aquel que había sido golpeado. ¿Quién tendrá mayor castigo? ¿Verdad? Porque el otro también se acercaba, pero ¿quién tenía mayor privilegio? Y al que más se le da. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene usted el Espíritu Santo dentro? Amén. ¿Tiene la sangre del Cordero? Amén. ¿Conoce la palabra de Dios? Amén. Pues dice que la ley de Moisés, Hebreos 10:28, el testimonio de 2 o 3 testigos, uno muere a pedradas por un delito. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que ha tomado por inmunda la sangre del pacto, ha ultrajado al Espíritu de Dios? Déjeme ver, se lo digo bien porque ya no me recuerdo, falta algo más. Hebreos 10:28, miren, aquí tenemos la Biblia. Hebreos 10:28 y 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Es decir, tomar a Jesús y pisotear el testimonio, hermano. Decimos que somos cristianos, pero caminamos dejando nuestro testimonio hecho pedazos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ha tenido por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Amén. Entonces vamos viendo. Si el sacerdote tiene delito, más delito que el levita, ¿quién tendrá más castigo? ¿Nosotros, el sacerdote, o el levita, hermana Anita? ¿Ah? No le escucho, perdón. ¿El levita? No, hermano Garibay. ¿Quién ha recibido más? Ellos no tenían el Espíritu de gracia dentro de ellos, y usted y yo sí. Ellos no habían recibido la sangre de Cristo, y usted y yo sí. Amén. Aleluya. Ellos no conocían al Cordero, y usted y yo sí. Amén. ¿Qué excusa vamos a dar? ¿Qué vamos a decirle al Señor? Yo no sabía.
Entonces, ¿qué le vamos a decir? Tu Espíritu Santo no hizo el trabajo a que lo mandaste. Nunca me guió, nunca me recordó. Me abandonó, me dejó y me abandonó. ¿Qué excusa vamos a dar? Si el buen samaritano, hermano, perdón, el sacerdote no miró, no quiso compadecerse, el levita tampoco, ¿qué excusa vamos a dar nosotros? El miércoles el hermano decía que el fruto del amor no lo damos porque no amamos al hermano. ¿Qué será el de afuera? Tenemos problemas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. ¿Qué será con los de afuera, hermano? Dice el Señor, nos amamos los unos a los otros, soportados los unos a los otros. Amén. Perdonados los unos a los otros. Pero dice, se devoran unos a otros. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos llamados a dar cuentas? Si dentro de ustedes tiene al Espíritu Santo, igual que yo, ¿qué excusa va a dar? Pero sigamos hablando de los levitas, ¿verdad? Más fácil de ellos. Amén. Ahora, las labores del sacerdote, hermano, y del levita, ya sabe entonces a qué me refiero. Cuando digo las labores del sacerdote, me estoy refiriendo obviamente a los sacerdotes arónicos. Y cuando digo levitas, a los sacerdotes levitas. El sacerdote, hermano, arónico, tenía interceder las funciones relacionadas al lugar santo, al lugar santísimo, y era responsable, fíjense nomás, era responsable de que nadie, eso es sorprendente, yo cuando lo veo, wow, cuando se tenía que desarmar el tabernáculo, fíjese que Dios le dijo, dile a tus hijos que no permitan, no me acuerdo si son los cuatitas, pero no importa ahorita, digamos que son los cuatitas los que tienen que cargar las cosas santas. No permitas que mueran. Que entren tus hijos primero y que cubran todo lo que es santo. Lo que está en el lugar santo y lo que está en el lugar santísimo. Que cubran la mesa de los panes. Que cubran el candelero. Que cubran el altar del incienso y que cubran el arca del pacto. El arca del pacto la cubrían, si no mal recuerdo, con la cortina que estaba de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí la cubrían. Porque si ellos miraban, podían morir. Entonces los que cargaban eran otros, pero los encargados de cubrir eran los sacerdotes arónicos. Entonces, hermano, yo le voy a decir de una vez para que vaya aprendiendo un poquito más. Si alguien le cuenta algo y usted lo descubre, y usted puede provocar que el otro muera, porque usted no cubrió lo que era santo. ¿Usted explica? ¿Sí? Si usted le toca escuchar algo íntimo, usted ministró a alguien, alguien se ministró con usted, alguien le tuvo la confianza de contarle y usted lo divulga, usted va a matar a alguien y el Señor se lo va a pedir en cuenta. ¿Ok? Tenemos que cubrir lo que es santo, porque hay otros que por mirar mueren. No estoy hablando de ser alcachofas de nadie, sino el secreto de la administración. ¿Por qué se quedan tan callados? Si todavía no empiezan a rodar cabezas. Si solamente es instrucción, no estoy predicando hoy. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien mira algo que no le es permitido porque no tiene la estatura para mirar, puede morir. Cuando hacemos juntas de líderes, de una vez les digo, no hablamos nada mal, ni chismes, ni no hay chanchullo, ni nada por el estilo. Pero a veces los malos comentarios, las malas interpretaciones, puede herir a una oveja recién nacida. Y la podemos ahorcar y la podemos matar, hermano. Porque no están capacitados para mirar ante este tipo de cosas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bueno, los sacerdotes, los levitas se encargaban de transportar, y ahí podemos mirar algo interesante, que los levitas eran los que cantaban, hermano, y los sacerdotes los que ministraban al Señor. Pero no vamos a tardar mucho ahí lo pueden mirar. Sacerdote intercede ante el Señor. Yo le voy a preguntar a usted algo, es que para todos hay, ¿verdad? Para ahí.
¿Usted ha sentido la presencia del Señor? ¿Usted es sacerdote? Esto es difícil, pero yo sé que... A ver, vamos a ver. Hermana Antonia, ¿cuál es una de las principales funciones de un sacerdote? Lo que venga a su cabeza, no se preocupe. ¿El sacerdote en el templo o en la casa? El sacerdote arónico. Intercesión. Ofrecer. Todos somos sacerdotes constituidos de entre los hombres para interceder por los pecados de otros. Si el Señor dice que somos un pueblo pecador, ¿qué tenemos que hacer nosotros que nos consideramos sacerdotes? Interceder. ¿Qué hacía Daniel? Se perdona, Señor, los pecados de tu pueblo. Si usted es sacerdote, lo principal que tiene que hacer es tener una oración intercedora, hermano. Este es el ministerio de intercesión y solo algunos lo están haciendo, pero debemos interceder toditos, todos. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Híjole, muy poquitos amén. Amén. Dios es de misericordia y de oportunidad. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Amén. Ay, gloria a Dios. Esta es un poquito más difícil, pero vamos a ver, si no se me están quedando dormidos. Hermana Evelyn, a la luz de lo que hemos enseñado, ¿qué tipo de sacerdotes son ellos? ¿Son levitas o son arónicos? Aunque los arónicos también son levitas, ¿no? Pero arónicos, ¿por qué lo dice? Porque están sirviendo. ¿Los levitas también sirven o no sirven? Hermana Evelyn 2. ¿Ah? Con confianza, hermana, aquí no hay respuesta mala. Porque ellos son los que están ofreciendo el sacrificio del cordero, la ofrenda de pan, y atrás no sé qué lleve, hermano, podría ser cereal o quién sabe, son ofrendas de paz. Eso no lo hacen los levitas, lo hacen los sacerdotes arónicos. Al interceder, al ofrecer el cordero, ellos están pidiendo que el Señor reciba el cordero por el pecado del pueblo. Por eso nuestro sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para que el Señor aceptara su sangre a cambio del pecado de todos nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? Amén. Ahora ya entendimos los sacerdotes entonces. Ahora, se lo podía poner más difícil, pero mejor no. Hay israelitas y hay israelíes. ¿Ya? No todos los israelitas, todos los israelitas podrían ser israelíes, pero no todos los israelíes pueden ser israelitas. Pero no voy a entrar ahí porque ¿para qué? ¿Va? Vamos a ponerlo más sencillo. Los israelitas y los hebreos. ¿De dónde vienen ellos? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Está más fácil para todos nosotros. Pues son todos los descendientes de Jacob. ¿Qué tuvo Jacob? Jacob tuvo 12 hijos. 6 hijos del vientre de Lea, 2 de la sierva de Lea, sí, que fueron ahí 8, 2 del vientre de Raquel y 2 de la sierva de Raquel. En total fueron 12 hijos. Todos ellos hicieron tribu, hermano, es decir, se supermultiplicaron. Miren, nomás de Leví eran como 200, ay, no me recuerdo, como 22.300 cuando salieron de Egipto. De uno solo salieron 22.300 varones. De Judá eran como 77.000. Imagínense nomás cómo se multiplicó Judá, ¿eh? Entonces todos esos hijos, todos los descendientes de Jacob o de Israel son los hijos de Israel. Hasta ahí vamos entendiendo bien claro, ¿va? Ahora, ¿dónde quedaron los israelitas? Porque ahora decimos los judíos. En el tiempo de los reyes, hermano, después de que murió Salomón, Dios dividió a la nación por causa del pecado de Salomón. Repartió 10 tribus de un lado y repartió 2 tribus de un lado. Amén. Ahora, de esas 10 tribus se llamó Israel del norte. ¿Por qué? Porque estaba en el norte.
Las otras dos tribus se llamaba Israel del sur. ¿Por qué? Porque estaba en el sur. Entonces a Israel del norte, la capital de Israel del norte, se le conoce como Samaria. Y entonces cuando en la Biblia usted estudia Reyes, y dice Israel, no se refiere a todo Israel, sino nada más a las 10 tribus de Israel. Hasta ahí. Cuando dice Judá, se refiere a las 2 tribus del lado de Judá. Amén. Cuando por ejemplo dice Judá, tú que te quejabas de tu hermana Samaria y resultaste más ramera que ella. ¿A quién está hablando, hermano Jesús? Estaba difícil eso, ¿eh? Bueno, Judá, a las 2 tribus de Judá, que era la tribu de Judá y si no mal recuerdo la tribu de Benjamín, me parece que es. Las que eran 2 juntas. Las otras 10 tribus las quedó el Señor. Entonces cuando el Señor, hasta ahí en el tiempo de los reyes, habla de Samaria, se refiere a Israel. Habla Samaria o Israel, se refiere a las 10 tribus. Estoy hablando del tiempo de los reyes, no del tiempo de Jesús. Pero todos los de Judá, esa región se llamaba Judea. Hasta ahí vamos entendiendo. Solo la región de Jerusalén, de Judá, se llamaba Judea y la capital era Jerusalén. Ahí la puede ver, mire. Todo lo verde, no sé si lo alcanza a mirar. Sí. Aquí se mira mejor, mire. Todo lo azul eran las 10 tribus y todo lo color así mostaza era Judá. Entonces toda esa región de mostaza era Judea. Amén. Y toda la región de los demás, el Señor le llamaba Samaria, por decirlo de alguna manera. Amén. Entonces ahora sí ya estamos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los judíos ya eran todo Israel. A ver, déjeme para no confundirlo usted. Cuando Dios dividió Israel o Samaria y Jerusalén, llegó castigo para Samaria por medio de los asirios. Dios destruyó, los llevaron esclavos a Siria. Llegó castigo para Judá por medio de Nabucodonosor. Fueron expulsados de sus regiones. Amén. Al ya no tener tierra, ahora judíos eran todos. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de Judea, sino judíos. No sé si me estoy explicando. Perdón, estoy tratando de hacerlo más fácil para usted. Judea es una región de tierra. ¿Ahí estamos bien? Y judíos ahora ya son todos los de Israel. Porque los judíos ya no es una región, sino una religión. Lo podemos ver tal vez más aquí, miremos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue al cielo? En Hechos 1:8 creo que es. ¿Sí? ¿Me serás testigo en dónde? Jerusalén. Judea, está hablando de región. Primero la capital de Judá. ¿De dónde venía mi Señor? De la tribu de Judá. Primero la capital de Judá. Después te vas a ir a toda la región de Judea. Después vas a ir a Samaria, que era todo Israel del norte. Y hasta el último vas a ir hasta los rincones. Ahí es en región. ¿Sí me estoy explicando? Pero no está hablando de judíos, solo de regiones. Jerusalén, Judea y hasta Samaria. Aquí lo vamos a ver. Jerusalén, ahí está la estrellita, ¿sí la alcanza a mirar? Yo creo que no va. Sí. Ahí está. Jerusalén, primero, después todo Judea, y después todo Israel, y después vas a ir hasta México, ¿eh? Porque allá en México llegó la palabra del Señor, hermano. Que no le hice caso allá, hasta aquí la vine a hacer caso. Amén. ¿Y a usted? Ahora, cuando nosotros vemos a alguien, hermano, en el tiempo de Jesús y en la actualidad, ¿quiénes son los judíos entonces? Hermano Mario, sé que se me queda viendo así con ojos de amor. Esa es la única que puedo decir eso. ¿Todo el que proviene de Israel? Sí, exactamente. Ahora en la actualidad, judíos ya no es por la región, ni por la tribu.
Judío es una religión. Todo el que es hijo de Israel, ahora en la actualidad, es judío. Amén, él lo dice, ¿eh? Judío se refiere a la cultura, a la religión del antiguo pueblo de Israel. Ahora, por ejemplo, usted puede ver ahí es una persona que están haciendo judíos, el bar mixa, pero miren, me quiero ir aquí. Ay, hermano, yo siento que se lo voy a aburrir un poquito, pero pues, perdonen, pero me es necesario decirlo. Cuando Jesús dijo en Mateo, no quedará piedra sobre piedra, se cumplió. Y ese era el año aproximadamente, el año 33 después de Jesús. En el año 70 fue destruido el templo y fueron desterrados todo el pueblo de Dios a todo el mundo. Fueron esparcidos y estaba decretado por profetas en la Biblia. Israel, Jerusalén fue destruida. Cuando usted ve los tiempos de los cruzados y los caballeros templarios y todo eso, ellos estaban impidiendo que regresara Israel a Jerusalén. No los querían. También se les echó la culpa de que por causa de ellos Jesús murió. El pueblo de Israel fue perseguido aún por los propios cristianos. Fueron esparcidos, se le conoce como la diáspora. Pero fueron esparcidos en dos grandes grupos. Unos se concentraron en la región de Alemania, por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, Polonia, Irlanda y todas esas áreas, donde Hitler mató a muchos. Y otros se fueron para España. Porque recuerden que América no fue descubierta hasta el año 1500, 1492, por ahí va. Amén. Entonces pasaron más de 1400 años donde Israel fue esparcido por toda Europa, por toda esa región, por todo ese continente. Pero hubo dos regiones principales, Alemania y España. Los judíos en Alemania o esa región se les llama askenazis. Y los judíos en España, sefardíes. Pareciera, ¿y a mí qué me importa eso? Sí importa. Porque en el lenguaje, el hebreo sigue siendo hebreo. Pero el hebreo o la transliteración del judío de Alemania es diferente al judío español. Entonces, si nosotros hablamos español y quisiéramos aprender hebreo, ¿de quién deberíamos de aprender hebreo? ¿De los que estaban en España o de los que estaban en Alemania? Que está en España. ¿Por qué, hermana Gloria? Ahí la tiene. Escúpala. Hermana Cintia, ¿por qué? Échale una manita. ¿Por qué español? Exactamente. Porque si ellos viven en España, ¿qué hablan aparte de hebreo? Español. Y los que viven en Alemania, ¿qué hablan aparte de hebreo? Alemán. Amén. Es así de sencillo. Entonces, si usted quiere aprender algo de hebreo o algún libro, tendría que buscar literatura sefardí de los que estuvieron en España, porque de ellos también vinieron para acá, para México, hermano, para Guatemala y todo. Son sefardíes, hablan español. ¿Ya? Y los askenazis hablan alemán, polaco y todos esos idiomas. Ahora, ¿para qué me sirve eso, hermano pastor? Para esto. Ese es el nombre de nuestro Señor en hebreo. No le puede entender, pero es una Yad Hei Ba Hei. No lo puede tal vez leer, ¿va? Pero esto sí, ¿va? ¿Lo han visto? La YHWH. Amén. Ahora, he escuchado muchas veces que es un nombre impronunciable. ¿Por qué es impronunciable, hermano Clemente? Porque el Señor es todopoderoso, no hay nada que se le pueda comparar a Él. Amén. Sí, es una muy buena salida. ¿Pero por qué, hermano Becker? A ver, pronuncie usted esto, hermano Becker. Ya veo. No, la de abajo del azul, del blanco. Eso que está en amarillo. ¿Ah? ¿Por qué no se puede pronunciar? Es bien sencillo, hermana Crisela, para que no se ría. Hay dos razones por qué no se puede pronunciar, pero yo lo voy a decir, yo creo que me la digo así. Porque ¿Perdón? su nombre es tan santo, tan poderoso que nosotros... Esa es lo que pero hay otra. ¿Por qué no se puede pronunciar? Es bien sencilla. Hermano Francisco, ¿verdad? No tiene Frank. vocales. No tiene vocal. Eso es.
Eso es, porque no tiene vocales. ¿Ya? Es bien sencillo, ¿eh? ¿Por qué no se puede pronunciar? Porque no tiene vocales. Entonces la gente dice que el nombre del Señor no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Pero sí tiene vocales, solo que no se escriben. El único que sabe realmente cómo se pronuncia el nombre del Señor es Moisés, porque a él sí se le dieron las vocales. Pero los hebreos no escriben vocales, escriben puras consonantes. Entonces cuando hacen una transliteración ponen esa YHWH, entonces no se puede pronunciar. Pero los hebreos ahora, a propósito, no le ponen ninguna vocal. Tanto, ¿por qué? Por lo que dijo mi hermana Criselva, que es una falta de respeto, que el nombre es tan sagrado que nuestros labios impuros no nos debemos de atrever siquiera a pronunciar su nombre. Entonces cuando ellos se refieren al Señor, ellos dicen Hashem, que quiere decir el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor. O dicen Adonai, que quiere decir Adon es Señor, Adonai mi Señor. Entonces Hashem o Adonai es lo que ellos dicen. Ahora nosotros, los que somos gentiles o fuimos gentiles, están esas dos versiones, las otras dos de abajo. Unos dicen, como dijo mi hermano Garibay, fue usted, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue usted, que dijo Yahweh. Pero ahora pronúnceme lo de abajo, hermano Garibay. Yahvé. Entonces, ¿cuál de los dos es? El de abajo, ¿no? Pero si usted me dijo que Yahweh hace rato. Es lo mismo, ¿no? ¿Ya ves? Entonces, le estoy explicando eso para que puedan entender, porque hay mesiánicos, hermanos. Hay mesiánicos que dicen que no se dice Jesús, que Jesús es caballo. La palabra Jesús es caballo, el caballo. Ja es él. Sus es caballo. Pero ese es en hebreo. Nosotros no decimos Jesús en hebreo, decimos Jesús en español, Jesus en English. ¿Ya? Pero pues, no, Jesús no, porque Jesús es el caballo. Podríamos decirle Yeshua HaMashiach. Otros dicen que no es Yeshua, sino Yahshua. Otros dicen que no es Yahshua, sino Yeshuhaya. Y entonces, hermano, hay muchos mesiánicos ahí, lo van a querer confundir, lo van a querer circuncidar, le van a poner la kipa y el talí. Porque todos, hermanos cristianos, hermanos que estuvieron en la misión, hermano, se fueron a los mesiánicos. Se dejaron crecer las guedejas y ahora dicen Yeshua HaMashiach. ¿Ah? Pero es lo único que dicen en hebreo, porque no saben hebreo, nomás saben decir eso. Y la misma y otras cosas, ¿verdad? Entonces cuando digo, perdón, porque no es broma, ¿verdad? No es sarcasmo para ellos, ni es bullying para ellos, pero empiezan a decir, ahí no me recuerdo, pero es Shema Israel, Yahvé, Elohim, Eloheinu, Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Pero solo eso dicen. Y a los demás que siguen orando lo oran en español. Entonces quedamos. O van a hablar hebreo todo, o hablen en español todo. Y usted no habla hebreo, yo supongo que tampoco yo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nos referimos al Señor? En español. En español. El que habla inglés en inglés, el que habla chino en chino, el que habla alemán en alemán. Y el Señor entiende todos los lenguajes del mundo. Si yo le digo Yeshua, Él me entiende. Si le digo Jesus, Él me entiende. Si le digo Jesús, Él me entiende. Amén. Si a mi Señor yo le digo Jehová, Yahvé, Yahweh, Tetragrammaton, mi Señor Adonai, Él me entiende. Amén. Pero no entremos, hermano, que si es Yeshua HaMashiach, que si es Jesús, no entremos en eso. Por eso le estoy intentando enseñar eso, previniendo de todos los corrientes mesiánicas que andan ahí. Le voy a decir cuál es la diferencia. Yahvé, los dos nombres es Yahvé. Solo que el de arriba, el del medio, es los askenazis, los alemanes. Porque para los alemanes la W se pronuncia como la V para nosotros. Amén. En cambio para los sefardíes la W es W. Entonces cuando ellos transliteran este nombre, amén, lo que ellos quieren decir que cuáles son las vocales. Entonces esta letra se lee de allá para acá. Esta es una Y, esta es una H y esta es una Ba.
una V, pues. Pero en el Askenazi es W. Y le dicen va, y va o wa, para nosotros sería. Entonces, por eso los mesiánicos, unos dicen es Yahweh, otros dicen es Yahvé. Amén. Pero bueno, solo es para que no se vuelva mesiánico, hermano, y el ratito diga, venga con su kipa y... Ay, ojalá pueda llegar a esa parte que sea. Ellos son los hijos de Israel. Ellos son judíos. Ellos son la línea ortodoxa. Son una multitud, hermano. Mire, ojalá me pueda entender eso. Tienen cosas tan preciosas, pero no todo lo de ellos es bueno. Por eso Dios los castigó. Cuando el Señor los llevó 40 años en el desierto, ellos llevaron el tabernáculo de Moloch y hacían sacrificios al dios Renfán. Aún viendo la columna de humo. Tienen libros aparte del Antiguo Testamento, como el Talmud, que dicen unas cosas que son doctrinas de hombres. Tienen cosas como el Kabbalah. Están desviados. No tienen la luz que tiene usted. Pero es muy atractivo. Y por eso muchos han sido seducidos. Por eso a veces dicen, cuando van a meter hebreo, no te vayas a volver mesiánico. No. Hay cosas muy lindas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, que todos tienen el mismo Dios. Usted sale a la calle y todos son hijos del mismo Dios, todos tienen la misma religión. Sus hijos son educados desde pequeños en ello. No aquí como nosotros, que unos son de chile, otros de rojo, de puerco, de pollo, de res, ¿no? Allá todos son una sola comunidad, temerosos del Señor. Eso es hermoso. Cuando hay una fiesta, hacen unos pachamones, nomás me imagínense. Lo que trae es una botella de vino, se va a poner bien contento. Amén. Se imagina que todo Anaheim, por ejemplo, fuéramos del mismo Dios, que con la misma religión, el mismo espíritu. Eso es hermoso. Es algo que nosotros no tenemos. Pero entonces mucha gente se confunde. Porque nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Cuando nosotros recurrimos a la ley, nosotros abandonamos la gracia. Por eso decía Pablo a los Gálatas insensatos, habiendo empezado en la fe, ahora vienes a terminar en la carne. ¿Quién nos fascinó? Porque vino y llegaron los de Galacia, hermano, por Cristo Jesús, pero después venían otros con doctrinas judaizantes, diciendo que no bastaba Jesús, sino que había que circuncidarse, que había que llevar los ritos de la ley. Y usted puede ver gente en nuestros países que se ponen el talí y la kipa y, perdone, se circuncidan, hermano. Amén. Miren, otra de las fotos de ellos. Esta es una boda, miren. Y todos ellos que ven, todos esos puntitos negritos, son varones. No hay una mujer más que la que está casando, porque también hay separación de eso. Pero, en fin. Me voy a ir con esto. Ya con eso voy a terminar, ¿verdad? Que en la palabra está leído y un prosélito. ¿Verdad, hermano Clemente? ¿Usted sabe lo que es un prosélito? No, eso es ¿Usted es de México? Sí. Cuando alguien anda haciendo campaña política, dicen anda haciendo proselitismo. ¿Se acuerdan? ¿Nunca anduvo en eso? No, nunca anduvo en eso. Tiene cara como del PRI, hermano, pero bueno. Bueno, cuando andaban haciendo campaña decían que era un proselitismo. Entonces la palabra prosélito, hermano, es una persona ganada por una doctrina o una ideología e intenta conseguir prosélitos para su causa. Amén. Ahora, a lo que nos interesa a nosotros es, en el caso específico de la Biblia, es una persona gentil convertida al judaísmo. Amén. A la religión judía. En la Biblia eso es un prosélito. ¿Qué es un prosélito entonces, hermana Romy? ¿Cómo se dice? Y me dijo mi mamá, una persona convertida, dice. Sí, imaginemos un griego. Un griego que quiere de alguna manera pertenecer al pueblo de Israel, pero no nació israelita.
¿Es donde nació? En Grecia. Y es pagano. Pero de alguna manera toca su corazón el Señor. Y él quiere, hermano, convertirse a la religión judía. Entonces llevan un proceso. Hasta la fecha hay eso. Si usted quiere ser israelita, hermano, así de, puede hacerlo. Espérense, pero no se vaya, no se apunte tan rápido. Allá voy. Puede volverse israelita. No solo con su pasaporte, sino usted puede pasar a ser judío. Judío. Hay varias maneras, una de ellas es casándose con un judío o una judía. Amén. Otra es, va a renunciar a todo lo demás y se va a volver a ellos. Cuando digo va a renunciar a todo lo demás, ¿a qué me refiero, hermana Rosario? Digamos que hermana Rosario quiere ser israelí, o sea, quiere ser judía, ¿ah? Entonces le dicen, sí, pero vas a tener que renunciar a todos tus dioses, vas a tener que renunciar a todas tus costumbres, te vas a venir con nosotros, vas a ser judía, vas a seguir la tradición judía. ¿A qué tendría usted que renunciar, hermana Rosario? A Cristo. ¿Ya me entendió? ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo. Entonces ese es el gran peligro del mesianismo. Son cristianos que fueron seducidos por las cosas. Eso no es nuevo, desde la época de Pablo está. Ya había prosélitos, pero Cristo no había llegado. Pero ya cuando llegó el Señor, llegaron a Dios por medio de Cristo. Pero se empiezan a meter, hermano, que la mesusa, que la kipa, que el talí, que la circuncisión, que apartarse, y que todo eso, y acaban abandonando a Cristo. Amén. Un prosélito es una persona gentil de cualquier nación que se vuelve al judaísmo. Cuando se vuelve al judaísmo, es decir, dejó a la Virgen de Guadalupe, dejó al Santo Niño de Atocha, dejó a Buda, dejó a todo, y se va a hacer los ritos de la ley. Pero sí la van a recibir, no sé cómo va, pero pasa a ser adoptada. Amén. ¿Ya me entendí esa parte? Ya es el último, hermano, déjame tantita paciencia. Los fariseos evangelizaban. Dice ahí, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorres el mar y la tierra para hacer un... ¿Ya me entendió ahora sí que es ahí? Es decir, andaban evangelizando, conviértete al judaísmo, mira que aquí es el Dios verdadero, deja esos dioses paganos, y los convertían. Pero dice, los acaban haciendo esclavos del infierno más que ustedes, porque les enseñaban mal. Amén. Amén. Ni entran ni dejan entrar, y hay más cosas que podría usted ver. Entonces ese es un prosélito, acá ahí cuando vemos eso ya lo entendemos. Ahora, hay prosélito y hay un judío mesiánico. Está un poquito más complicado. A ver, alguien que no le haya preguntado. Ay, hermana Luz, se me quedó viendo así como pregúntame a mí, pastor. ¿Qué es un judío mesiánico? Está un poquito más complicado. Dígame. Jesús es un judío que cree en Jesús. Ese es un exactamente. mesiánico. Es alguien que verdaderamente es judío de religión y no se sabe cómo, pero el Señor toca su mente, hermano, y aceptan al Señor Jesús. Para nosotros es clarísimo, Isaías 53, Isaías 7, Isaías 9, y para nosotros es clarísimo porque ellos tienen todo el Antiguo Testamento. Amén. Para nosotros es clarísimo que el Señor Jesús es nuestro Dios, pero para ellos no, tienen un velo puesto, un velo que Dios mismo le puso, y si Dios se lo puso, nadie se lo puede quitar de nosotros, solamente el Señor. Y entonces hay judíos que creen en el Señor Jesús. Son pocos comparados al gran número de judíos. Amén. Amén. Esos son los verdaderos judíos mesiánicos. ¿Por qué son judíos mesiánicos? Porque creen que Jesús es el Mesías. Hasta ahí estamos bien. Ya voy a tener las manos de alabanza. Hay un judío mesiánico cristiano, o un mesiánico gentil, o un gentil mesiánico. Hermana Dorita, no, bueno, a ver, ¿por qué no, hermana Dorita? Usted tiene
Sí, como es que no se está durmiendo, está despierta, pero bueno, vamos a creer que está despierta. ¿Qué es un gentil mesiánico? Que cree en Jesucristo. ¿Perdón? Que cree en Jesucristo. Que cree en Jesucristo y... ¿Y es judío? No, ok, ahí viene la otra parte. Ya con esos tres termino yo. El primero es prosélito. Prosélito es una persona gentil que se convirtió al judaísmo. Como alguien que nació en México y se convirtió en ciudadano estadounidense. ¿Ya? Tuvo que renunciar a su ciudadanía de allá, digamos, imaginemos lo que así es, y se convierte en judío. ¿Ya? Ese es un prosélito. Un judío mesiánico es una persona que es judío, que el Señor le tocó el corazón, le abrió el entendimiento y sabe que Cristo es el Mesías, que nuestro Jesús es el Mesías. Ahora, ¿qué es un mesiánico cristiano o un mesiánico de los que miramos nosotros? Que, perdón, no son ni cristianos ni mesiánicos, no son judíos, nunca fueron judíos, nunca fueron prosélitos. Ellos llegaron al Señor siendo cristianos, como usted y como yo, pero fueron seducidos por doctrinas judaizantes, fueron engañados, seducidos, porque es muy atractivo muchas cosas de ellos, pero nosotros tenemos mayor luz, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. A ellos les fue endurecido el entendimiento para que nosotros entráramos. Pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ese velo va a ser quitado y ellos van a venir y los dos juntos vamos a hacer una sola nación, judíos y gentiles. Ahora nosotros somos del Israel de Dios, pero no se confunda cuando vea a alguien y que diga, ya no digas Jesús, di Yeshua HaMashiach. Ya no digas Jehová, di Yahvé, o Yahweh, o Hashem, o Adonai. No nos confundamos, no nos desviemos. Para nosotros Jehová es nuestro Dios, el Padre de Jesús, y tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Los judíos no lo tienen, pero fueron seducidos los cristianos, algunos de ellos, y creen que si no se circuncidan, eso está desde los libros de Hechos, hermano, que si no se circuncidaban no eran salvos, que si no usan la kipa, Dios no los escucha, que si no usan un talí, que si no se pone la filistería. Y hay gente que está siendo seducida y ni son cristianos totalmente y ni son judíos tampoco. Los judíos no los quieren, los cristianos no los quieren. Han sido confundidos con el enemigo. Alguna ocasión en mi corazón yo pensé en ir a una montaña y hacer un sacrificio de un cordero. Tenía de ser hermoso hacer un sacrificio para el Señor. Y el Señor inmediatamente detuvo mi corazón y me dijo, el sacrificio que hice yo en la cruz es suficiente, porque un solo sacrificio bastó y no hace falta nada más. Yo le invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Estos son cristianos que son mesiánicos. Es una mezcla. Los judíos tienen cosas muy lindas, tienen al Dios de gloria, pero les falta el Cordero, les falta el Espíritu, hermano. Usted tiene más luz, usted ha recibido la sangre del Cordero, usted ha sido cimentado, hermano. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza, alejados de los pactos y de las promesas, pero ahora en el Señor, mi amado hermano, usted ha sido acercado a Cristo Jesús. Antes adoraba vírgenes y santos, hoy adora al Rey de gloria y al Dios verdadero, al Dios de misericordia, hermano.
sobre nosotros. Bendito sea el santo y bello nombre del Señor. Esta imagen es de judíos mesiánicos, gente que es judía, pero ahora ha creído en el Señor Jesús. Esos son los verdaderos mesiánicos. Los otros son doctrinas judaizantes que nos quieren volver a la esclavitud de la ley. Pero nosotros estamos, hermanos, en el Señor. Gracias por su gracia, por su sangre, por el sacrificio del Señor. Él hizo un solo y completo sacrificio. Él derramó de su sangre para que nosotros seamos cimentados en la verdad. Que nadie lo mueva, hermano. Usted está siguiendo al verdadero Dios. No necesita cordero cada año. No necesita circuncidarse, porque el Señor dice, la circuncisión es la del corazón, hermano. El que vive en la ley y rompe uno solo de los 613 mandamientos de Dios, se hace culpable de toda la ley y nadie la pudo cumplir. Solo Jesús es el único que ha cumplido la ley. Fuera de él no hay nadie. Y ahora nosotros nos cubre, nos borra todo pecado y tenemos entrada al Padre. Yo creo que tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque me has acercado a ti. Porque por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, hoy puedo alabar al Padre. Tengo a tu Santo Espíritu y tu sangre me limpia de todo pecado. Hoy voy camino de vuelta a la casa del Padre, porque mi Señor vino a buscar, ¿se recuerda? Ovejas que no eran de Cerrerí, que también me es necesario ir por ellas. ¿Se recuerda que el Señor dijo, tengo ovejas que no son de este redil, las cuales me es necesario ir a traer? Ese es usted, hermano. Ese soy yo. Esos somos nosotros. Y Dios nos ha dado, hermano amado, a su primogénito, al unigénito, hermano. Y aquel Señor derramó su sangre por usted y por mí. Subió a la diestra del Padre y rogó para que enviara su Santo Espíritu. Ahora cuide usted lo que tiene. Cuidemos a lo que tenemos. Porque en la parábola del samaritano, el sacerdote tenía mayor culpa porque había recibido más. Pero hoy nosotros hemos recibido más, mucho más, hermano. Nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea por siempre el Padre. Alabado sea por siempre el Hijo Jesucristo. Alabado sea por siempre su Santo Espíritu. Bendito, bendito, bendito es nuestro Señor. ¡Aleluya! Gracias por tu gracia inmerecida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Démosle una ofrenda de palmas al Rey. Señor, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros permanecer en tu presencia. Gracias te damos, mi Señor. Y el pueblo de Dios dice...